Nadie espera convertirse en creyente de algo que siempre ha despachado como folclore y superstición. Al criarme en una zona residencial de Massachusetts, rodeado de centros comerciales y urbanizaciones, oí un montón de historias sobre criaturas misteriosas que acechaban en los densos bosques de Nueva Inglaterra, relatos susurrados alrededor de las hogueras de los campamentos de verano sobre bestias enormes que caminaban erguidas entre los pinares, dejando a su paso huellas gigantescas y ramas rotas. Mis amigos y yo nos reíamos de esas historias. Hacíamos bromas sobre las fotos borrosas tomadas por gente con el pulso tembloroso, sobre individuos que afirmaban haber visto cosas imposibles en el bosque, pero que, de algún modo, nunca conseguían una prueba clara. Yo siempre era el escéptico del grupo, el que explicaba cada sonido extraño del bosque con argumentos racionales basados en la biología y la física. Esa llamada de búho, que sonaba casi humana, casi como alguien pidiendo auxilio. Solo un búho con un patrón vocal inusual, nada sobrenatural. Esas enormes huellas en el barro que parecían demasiado grandes para pertenecer a ningún animal conocido, obviamente un oso, con las pisadas deformadas y agrandadas por la lluvia y la erosión. Las ramas rotas a 2,5 metros del suelo que el folclore local atribuía a marcas territoriales de gigantes del bosque. Daños por el viento, nada más. O quizá un oso estirándose para alcanzar algo perfectamente explicable. Yo lo atribuía todo a la imaginación, ya que pasar demasiado tiempo en la naturaleza hacía que la gente viera cosas que no estaban allí. El reconocimiento de patrones desbocado en un entorno que nuestros cerebros no habían evolucionado para comprender del todo. Nuestras mentes están programadas para ver caras en las nubes, para encontrar sentido en lo aleatorio, para crear historias que expliquen lo inexplicable. Estaba convencido de que todos esos avistamientos no eran más que eso. Nuestros cerebros, programados para buscar patrones, trabajando a toda máquina en un entorno lleno de sombras y ambigüedad. Ese escepticismo, esa certeza absoluta en la imposibilidad de esas leyendas, esa confianza en mi visión racional del mundo, duró hasta la primavera pasada, cuando algo sucedió en los bosques del norte de Maine que alteró fundamentalmente mi comprensión de lo que es posible en este mundo, que hizo añicos la comodidad de mis certezas y la reemplazó con asombro y confusión a partes iguales. Lo que voy a compartir con vosotros no está adornado para lograr un efecto dramático ni es entretenimiento de ficción. No intento venderos nada ni convenceros de ninguna causa. Cada detalle es exactamente como ocurrió, sin exageraciones ni licencias artísticas. Y aunque han pasado casi 10 meses desde aquel primer encuentro, a veces todavía me encuentro desvelado por la noche, preguntándome si todo fue real, si de verdad viví lo que recuerdo haber vivido, a pesar de las pruebas continuas que demuestran más allá de toda duda que fue real, que sigue siendo real. Pero las pruebas están ahí, innegables y constantes, recordándome a diario que el mundo es más extraño y misterioso de lo que jamás imaginé, que hay cosas caminando por esta tierra que la ciencia no ha catalogado, criaturas que existen en los puntos ciegos del conocimiento humano. Después de que mi matrimonio se fuera al traste hace 3 años, una disolución que fue tan inevitable como devastadora, necesité escapar de la sofocante familiaridad de la vida en la ciudad. Necesitaba alejarme del piso, donde cada rincón guardaba recuerdos de tiempos mejores, lejos de los amigos que no sabían si darme el pésame o evitar el tema por completo, lejos de la rutina que una vez me había proporcionado consuelo, pero que ahora parecía una prisión. Mi abuela había sido dueña de una pequeña cabaña de caza en los bosques remotos de Maine, una propiedad que heredó de su padre, quien la construyó en los años 40 como un lugar para escapar de la civilización
y perseguir ciervos por los bosques otoñales. La cabaña se encuentra a unos 88 kilómetros del pueblo más cercano, si es que se puede llamar pueblo a un conjunto de 300 personas, una tienda de ultramarinos y una oficina de correos. Cuando mi abuela murió, me dejó la propiedad a mí, probablemente pensando que yo era el único de la familia lo suficientemente loco o desesperado como para usar el lugar, para apreciar lo que ella siempre llamó la bendición de la verdadera soledad. Mis hermanos no querían saber nada de ella. Pensaban que el sitio era un pozo sin fondo en medio de la nada y sugirieron que la vendiéramos a algún promotor que la convirtiera en un complejo de casa para turistas adinerados. Pero no podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que el lugar que mi abuela amaba se convirtiera en algo comercial y artificial. La cabaña está en un valle rodeado de espesos bosques de pino blanco y tsuga, completamente aislada de la civilización de una manera que ya es difícil de encontrar en este mundo interconectado. No hay tendidos eléctricos que lleguen hasta aquí, ni postes de teléfono, ni rastro de infraestructura humana más allá de la propia cabaña y el camino forestal apenas mantenido que constituye el único acceso. Mi vecino más cercano, si es que se le puede llamar así, vive a unos 16 kilómetros por ese camino forestal, una pista que es apenas transitable la mitad del año, cuando la temporada de barro la convierte en un cenagal o las ventiscas de invierno la cierran por completo. Es un señor mayor llamado Frank, que es muy reservado y respeta que los demás también lo sean, perfecto en lo que a vecinos se refiere. Nos saludamos con la mano cuando nos cruzamos en el pueblo cada pocas semanas. Intercambiamos un par de palabras sobre el tiempo y la fauna, y ahí termina nuestra interacción. El aislamiento era exactamente lo que necesitaba cuando me mudé aquí de forma permanente. Ansiaba el silencio, el espacio, la ausencia de complicaciones y dramas humanos. En la ciudad había estado rodeado de gente, pero me sentía completamente solo. Aquí, realmente solo, paradójicamente me sentía más conectado a algo, aunque en ese momento no habría sabido expresar qué era ese algo. La cabaña en sí es modesta en todos los sentidos. Básicamente, una única habitación grande con un altillo para dormir al que se accede por una escalera empinada, una zona de cocina que es poco más que un hornillo de gas butano y un fregadero con una bomba manual que saca agua de un pozo, y una enorme chimenea de piedra que proporciona la única calefacción durante los brutales inviernos de Maine, cuando las temperaturas bajan regularmente de los 0 grados y la nieve se acumula en ventisqueros más altos que un hombre. Los anteriores propietarios, el padre de mi abuela y luego mi abuela misma, habían hecho añadidos y modificaciones a lo largo de las décadas, pero la estructura central seguía siendo simple y funcional. Aquí no hay cobertura de móvil ni conexión a Internet, salvo por un sistema por satélite que podría haber instalado, pero decidí no hacerlo. Solo el susurro constante del viento entre los árboles y el grito ocasional de un colimbo desde el lago, a 5 kilómetros al norte. Por la noche, el silencio es tan profundo que resulta casi opresivo si no estás acostumbrado, roto únicamente por los sonidos de los animales nocturnos en sus quehaceres. El ulular de los búhos, el aullido de coyotes lejanos, el crujido de criaturas más pequeñas en la maleza. Me gano la vida con una combinación de trabajos esporádicos en el pueblo cuando necesito dinero para suministros que no puedo producir yo mismo. Cosas como harina, café y combustible para el generador que enciendo un par de horas cada día. Y la recolección silvestre, que es un término elegante para cosechar plantas, setas y otros materiales del bosque para venderlos a proveedores de herboristería y distribuidores de alimentos especializados que han descubierto que hay un mercado para productos auténticos recolectados en la naturaleza.
Mi abuela me enseñó el oficio cuando era joven, llevándome a dar largos paseos por el bosque durante las vacaciones de verano, mostrándome qué plantas tenían valor como alimento o medicina, qué setas eran seguras para comer y cuáles te matarían o te harían desear estar muerto, cómo leer las sutiles señales que indicaban dónde podrían crecer hierbas raras, la combinación de tipo de suelo, exposición al sol y nivel de humedad que creaba las condiciones ideales para diversas especies. Me hacía preguntas constantemente, señalando una planta y pidiéndome que la identificara, que describiera sus propiedades, que explicara cuándo y cómo recolectarla. En aquel momento, pensaba que era solo una abuela compartiendo sus aficiones con un nieto, pasando el rato durante los largos días de verano. Nunca imaginé que se convertiría en mi principal fuente de ingresos décadas después. Después de mudarme a la cabaña de forma permanente, esa educación infantil se convirtió en mi base económica. Algunas semanas pasaba 5 o 6 días en el bosque, caminando kilómetros con mis bolsas de recolección y mis guías de campo, recogiendo lo que la temporada ofreciera. El bosque funciona con su propio calendario. Cada semana trae nuevas oportunidades. Ajos silvestres a principios de primavera, con su aroma penetrante llenando el aire cuando encuentras un buen rodal, que se venden a precios de oro a restaurantes de Portland y Boston. Brotes de helecho a finales de abril, cada uno cuidadosamente recolectado antes de que se despliegue en un helecho completo, delicados y deliciosos si se preparan correctamente. Numerosas variedades de setas durante el verano y el otoño, desde los comunes rebozuelos hasta los raros hongos de la madera, cada uno requiriendo conocimientos específicos sobre identificación y prácticas de recolección sostenible. Raíces y cortezas medicinales durante todo el año, cosas como la raíz de ginseng y la corteza de olmo rojo que alcanzaban precios elevados entre herbolarios y proveedores de medicina natural. El trabajo me daba de comer y me proporcionaba un propósito, una razón para estar en el bosque todos los días, prestando atención a los sutiles cambios del ecosistema, a la forma en que ciertas plantas respondían a la lluvia o a los cambios de temperatura, a la intrincada red de relaciones entre especies. El día que todo cambió fue a finales de abril, justo en ese momento perfecto en que el invierno finalmente suelta su férreo control, pero antes de que emerjan las moscas negras para hacer los bosques insoportables para los humanos. Esas pocas semanas en las que el bosque es más accesible y hermoso. Los abedules apenas empezaban a echar hojas. Sus ramas desnudas ahora lucían ese particular tono de verde amarillento que señala un nuevo crecimiento, y el suelo del bosque estaba alfombrado de flores silvestres de primavera. Trilliums, lirios cobra y bellezas de primavera creando un mosaico de blanco y púrpura. Esa mañana había preparado mis provisiones habituales. Varias bolsas de lona que yo mismo había cosido con tela resistente, mi navaja de recolección que mi abuela me había dado hacía décadas con su mango de madera desgastado y una hoja que mantenía afilada como una cuchilla, una cantimplora llena de agua filtrada del pozo, algo de cecina de venado que había hecho el otoño anterior de un ciervo que había cazado, un mapa topográfico detallado de la región marcado con lugares donde había encontrado plantas valiosas en años anteriores. Salí sobre las 8 de la mañana para revisar una zona a unos 6 kilómetros al oeste de la cabaña, donde sabía que crecía una buena población de ajos silvestres. Los ajos silvestres eran uno de los primeros cultivos valiosos de la primavera. Su sabor aliáceo era muy apreciado por los chefs y su aparición señalaba el verdadero comienzo de la temporada de recolección. La caminata fue preciosa, de esa manera única de las mañanas de primavera en el bosque norteño.
Todo olía a fresco y a vida después de meses de letargo helado, la tierra exhalando con alivio mientras las temperaturas subían por encima de cero por primera vez en meses. Podía oír el coro de las ranitas en cada charca primaveral. Esas diminutas ranas producían un coro casi ensordecedor a pesar de su pequeño tamaño, un sonido que siempre me alegraba porque significaba que el invierno había terminado de verdad. El sol de la mañana creaba esos perfectos haces diagonales a través de las copas de los árboles que los fotógrafos persiguen y nunca logran capturar del todo. La luz cayendo en rayos visibles a través de la niebla matutina que aún se aferraba al suelo, iluminando partículas de polen y polvo que flotaban en el aire. Caminé a mi ritmo habitual, sin prisas, tomándome tiempo para observar todo a mi alrededor, fijándome en qué plantas estaban brotando, dónde habían ramoneado los ciervos recientemente, si había pasado algún depredador basándome en las huellas y los excrementos. Un bosque se puede leer como un libro si conoces el lenguaje. Cada señal cuenta parte de una historia más grande. Llegué al rodal de ajos silvestres sobre las 10 y pasé unos 90 minutos recolectando con esmero, asegurándome de coger solo las plantas más grandes y dejar muchas para que volvieran a sembrar, garantizando que este lugar seguiría siendo productivo durante años. La recolección sostenible es fundamental si quieres seguir volviendo a los mismos sitios año tras año. Si coges demasiado, acabas con el recurso. Si dejas la cantidad adecuada, en realidad fomentas un crecimiento más vigoroso. Mis bolsas empezaban a pesar agradablemente. Ese peso satisfactorio que significaba una mañana de éxito y dinero en mi bolsillo una vez que llevara esto al mercado. Cuando decidí explorar un poco más al oeste, hacia una sección del bosque que nunca había investigado a fondo. Mi abuela siempre había dicho que había más ginseng silvestre en las secciones occidentales de la propiedad, pero nunca me había mostrado exactamente dónde, y pensé que era una buena oportunidad para explorar nuevo territorio mientras la maleza aún era manejable. Fue entonces cuando oí algo que hizo saltar todas las alarmas primitivas de mi cerebro, que activó instintos que se remontan a miles de generaciones. No era un sonido que perteneciera a estos bosques, nada que ver con el canto de los pájaros o el crujido de los pequeños mamíferos, ni siquiera el gruñido ocasional de un oso, que había oído suficientes veces como para reconocerlo. Al principio pensé que quizá era el viento moviéndose a través de un árbol hueco, creando ese sonido lastimero y espeluznante que puede imitar una voz. Pero cuando dejé de caminar y escuché de verdad, me di cuenta de que el aire estaba completamente quieto. Ni siquiera una brisa movía las hojas recién brotadas. Luego consideré que tal vez estaba oyendo un ciervo herido, lo que explicaría la cualidad angustiosa del sonido. Pero esto era diferente, más profundo, más trabajoso. Era una respiración. Me di cuenta con un escalofrío repentino, pesada, estertórea y desesperada, el tipo de jadeo que indica una angustia o lesión grave cuando cada aliento es una lucha. El sonido tenía una cualidad rítmica, inspiración y expiración, y cada exhalación parecía costar un esfuerzo enorme. Cada parte racional de mi cerebro me decía que diera media vuelta y volviera a la cabaña, que no investigara ese sonido, que me alejara de lo que fuera que lo estuviera produciendo. En la naturaleza, los sonidos extraños suelen significar peligro, algo que quieres evitar en lugar de acercarte. Pero siempre he tenido esta necesidad compulsiva de investigar, de entender, especialmente cuando implica sufrimiento. A lo largo de los años he sacado a docenas de animales de trampas y lazos. He pasado horas extrayendo con cuidado púas de puercoespín de perros, he cuidado de mapaches y zorros heridos hasta que se han recuperado antes de devolverlos a la naturaleza. Mi exmujer
Solía decir que era mi rasgo definitorio, esta incapacidad para ignorar el sufrimiento, incluso cuando ayudar suponía un inconveniente o un riesgo. Lo decía como un cumplido al principio de nuestro matrimonio y como una crítica hacia el final. Dejé mis bolsas en el suelo con cuidado, escondiéndolas bajo un tronco caído para poder encontrarlas de nuevo, y me moví hacia el sonido, intentando pisar en silencio sobre el blando suelo del bosque, colocando cada bota con cuidado para evitar romper ramitas que pudieran alertar de mi presencia a lo que fuera que estuviera más adelante. La respiración se hizo más fuerte a medida que me acercaba a una pequeña hondonada en el terreno, una cuenca natural de unos 12 metros de diámetro, rodeada de espesos bosquecillos de jóvenes chugas, cuyas ramas colgaban tan bajas que creaban muros de vegetación. Estas hondonadas son comunes en este tipo de terreno, formadas por la actividad glaciar hace miles de años. A menudo retienen agua en primavera, pero se secan en verano. Cuando aparté la última pantalla de ramas y vi lo que producía aquel sonido, mi cuerpo se paralizó por completo, todos mis músculos se tensaron a la vez. Durante varios segundos, quizá más, el tiempo pareció detenerse por completo mientras yo, literalmente, no podía procesar la información que mis ojos enviaban a mi cerebro. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo, intentando reinterpretarlo como algo que tuviera sentido, algo que encajara en mi comprensión de lo que era posible. La criatura era enorme, medía fácilmente 2,70 metros, incluso tumbada como estaba, apoyada contra una roca maciza al borde de la hondonada. Estaba completamente cubierta de un espeso pelaje que parecía casi castaño rojizo bajo la luz moteada del sol que se filtraba a través de las tsugas, largo y algo enmarañado, especialmente alrededor del torso y las extremidades, donde parecía haber acumulado tierra y restos del bosque. Pero lo que más me impactó, lo que hizo que mi cerebro finalmente aceptara que estaba viendo algo real y no una alucinación, fue lo humanas que eran sus proporciones. El torso era ancho y musculoso, pero reconociblemente humano en su estructura, con hombros claramente definidos y un pecho que subía y bajaba con aquella respiración trabajosa. Los brazos eran largos, pero no grotescamente, proporcionados como los de un humano, pero a mayor escala, terminando en manos que eran claramente manos, no zarpas, con dedos definidos y pulgares oponibles. Las piernas tenían una estructura básica similar a la humana, aunque eran enormemente musculosas. El rostro era algo intermedio entre humano y simio, con un prominente arco superciliar que proyectaba sombras sobre los ojos, una nariz chata con fosas nasales anchas y una boca que parecía capaz de mucha más expresión que la de cualquier animal normal, con labios que podían fruncirse o retraerse, capaces de un movimiento matizado. Los ojos de la criatura fueron lo que realmente me impactó, lo que hizo que el shock inicial diera paso a algo más complejo que el simple miedo. Eran grandes y oscuros, casi negros, pero con una inteligencia inconfundible tras ellos. No eran los ojos de un animal que opera por puro instinto. Eran ojos que pensaban, que evaluaban, que comprendían, y más que inteligencia, vi emoción en esos ojos. Un dolor que era físico e inmediato, un agotamiento que llegaba hasta los huesos, un miedo a la muerte que se acercaba inexorablemente. La criatura me observaba con esos ojos y pude ver el cálculo que se producía en tiempo real, la evaluación de si yo representaba una amenaza de la que había que huir o posiblemente, desesperadamente, otra cosa, algún tipo de ayuda. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 o 30 segundos.
Durante ese instante congelado, me fijé en más detalles que mi cerebro catalogó automáticamente, mientras el resto de mí permanecía paralizado. La pierna derecha de la criatura estaba extendida en un ángulo antinatural, doblada de una forma en que las piernas no deberían doblarse, claramente malherida. El pelaje alrededor de la parte inferior de la pierna era más oscuro que el resto, apelmazado con lo que tenía que ser sangre seca, costrosa y marrón. Había una hinchazón visible, incluso a través del espeso pelaje, un bulto donde el hueso se había roto y desplazado. La respiración de la criatura era dificultosa, el pecho subía y bajaba con un esfuerzo evidente, y pude ver la caja torácica a través del pelaje, las costillas individuales, visibles de una manera que indicaba una grave desnutrición, semanas de alimentación insuficiente. Esta criatura, fuera lo que fuese, estaba muriendo, consumiéndose en esta hondonada oculta donde nadie la encontraría jamás. La criatura emitió un sonido entonces, y es ese sonido el que a veces oigo en mis sueños, el que atormenta mis momentos más tranquilos. No fue agresivo ni amenazante, nada parecido al rugido que esperarías de un gran depredador. Fue algo más cercano a un gemido, una vocalización de dolor y desesperación que comunicaba sufrimiento de una manera que trascendía las especies. El sonido tenía capas, una complejidad que indicaba profundidad emocional, no solo angustia física, sino también tormento psicológico, la conciencia de su propia mortalidad. Intentó cambiar de postura, probablemente para aliviar la presión sobre la pierna herida, o quizás solo para estar más cómoda, y vi la mueca visible, el escalofrío que recorrió todo su enorme cuerpo, los músculos contraídos en respuesta al dolor. En ese instante, todo mi miedo se evaporó por completo, reemplazado por algo más poderoso, una empatía que se impuso a todo instinto de supervivencia. Esto no era un monstruo ni una amenaza, era un ser vivo en agonía, incapaz de cuidarse a sí mismo, muriendo de hambre lentamente en esta remota hondonada donde nadie lo encontraría jamás, muriendo solo, con miedo y dolor. Pensé en la cecina de venado que llevaba en la mochila, probablemente 6 o 7 tiras que había planeado comer a lo largo del día, suficientes para mantener mi energía durante una larga jornada de caminata y recolección. Moviéndome muy lenta y deliberadamente, sin apartar la vista de la criatura en ningún momento, marcando cada movimiento para no asustarla, metí la mano en la mochila y saqué una tira de cecina. La reacción de la criatura fue inmediata y potente. Sus fosas nasales se ensancharon drásticamente. La cabeza se levantó ligeramente de donde había estado descansando contra la roca y vi los músculos de su cuello tensarse con el esfuerzo de mantener esa posición. Podía oler la comida, y la intensidad de su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el hambre que tenía esta criatura, sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió algo sustancioso. Cogí un trozo de cecina y lo lancé suavemente, no directamente hacia la criatura, sino a medio camino entre nosotros, queriendo ofrecerle la comida sin parecer amenazante o agresivo. La tira aterrizó en un trozo de musgo a unos 3,5 metros de donde yacía la criatura. Esos ojos oscuros siguieron la comida. Se clavaron en ella con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar, el tipo de concentración que proviene de la desesperación. Luego extendió una de esas enormes manos, los dedos estirándose hacia la cecina, y pude ver claramente por primera vez ese apéndice de cerca. La mano era gigantesca, probablemente 3 veces el tamaño de la mía, con gruesas almohadillas coriáceas en la palma y las yemas de los dedos que parecían haberse alisado por décadas de contacto con superficies rugosas. Los dedos eran más largos que los de un humano, más parecidos a los de un primate,
con articulaciones que parecían permitir una flexibilidad excepcional. Las uñas parecían más bien hueso endurecido que queratina, gruesas y amarillentas, con tierra incrustada bajo cada una. La criatura agarró la cecina con esos enormes dedos y se la llevó a la boca, prácticamente inhalando la tira, apenas masticando antes de tragar, la garganta trabajando mientras la comida bajaba. Vi algo en sus ojos entonces que podría haber sido satisfacción o alivio, un breve momento en que el dolor físico pareció remitir ligeramente ante el hecho de tener comida por fin. Lancé otro trozo. Este aterrizó un poco más cerca de donde yacía la criatura. Lo atrapó con la misma rapidez, metiéndoselo en la boca con esa misma hambre desesperada que hablaba de semanas o posiblemente meses de nutrición insuficiente. La respiración seguía siendo trabajosa, todavía sonaba dolorosa y difícil, pero hubo un sutil cambio en su calidad, como si la promesa de comida, la esperanza de supervivencia, estuviera proporcionando un pequeño consuelo o alivio a la desesperación. Lancé un tercer trozo, luego un cuarto, observando cómo la criatura devoraba cada tira. Con cada trozo, daba un pequeño paso hacia adelante, acortando gradualmente la distancia entre nosotros, probando si toleraría mi acercamiento o si la proximidad desencadenaría un comportamiento defensivo. La criatura observaba mis movimientos con atención, pero no reaccionó agresivamente. No intentó huir a pesar de su evidente miedo. No hizo ninguna demostración amenazante. Simplemente comía, esos ojos inteligentes moviéndose entre la comida y mi cara, tratando de entender qué estaba pasando, si esto era real o algún tipo de alucinación nacida de la inanición. Me quedaban 2 tiras de cecina. En lugar de lanzar la siguiente, la sostuve en la mano, con el brazo completamente extendido, y di 2 pasos más. Ahora estaba a unos 2,5 metros de esta criatura, lo suficientemente cerca como para ver los pelos individuales de su pelaje, lo suficientemente cerca como para olerla, que era una combinación de tierra húmeda, sangre seca y algo almizclado, pero no del todo desagradable, como un olor animal, pero con notas que eran casi humanas. La criatura miró la cecina en mi mano, luego mi cara, y pude ver el conflicto interno desarrollándose en esos ojos expresivos, visible tan claramente como si estuviera hablando. Hambre contra autoconservación, necesidad contra cautela, desesperación contra toda una vida de instinto que seguramente le decía que los humanos eran peligrosos y debían ser evitados. Ganó el hambre, como sospechaba que haría. La criatura extendió una de esas enormes manos, acercándose a mí, y yo me quedé perfectamente quieto, apenas respirando, consciente de que estaba corriendo un riesgo enorme, pero incapaz de detenerme. Sus dedos se cerraron alrededor de la asesina con una delicadeza sorprendente, cogiendo la tira de mi palma sin tocar mi piel, y vi que esa delicadeza era deliberada, controlada, indicando una motricidad fina y conciencia de su propia fuerza. Comió este trozo más lentamente, masticando deliberadamente, y me pregunté si alguna parte de ella entendía que comer demasiado rápido después de una inanición prolongada podía causar problemas, o si simplemente estaba saboreando el gusto después de tanto tiempo sin comida. Durante todo el proceso nunca apartó los ojos de mi cara, estudiándome con una intensidad que se sentía casi incómoda, como si estuviera tratando de entender no solo qué era yo, sino quién era yo. Nos quedamos congelados así durante un largo momento, yo de pie con mi mano vacía todavía extendida, la criatura masticando lentamente, ambos tratando de averiguar qué pasaría a continuación, ambos suspendidos en esta situación imposible que ninguno de los dos podría haber anticipado. La criatura emitió otra vocalización, más suave que antes, casi como un suspiro o un gruñido,
que podría haber sido gratitud o reconocimiento o simplemente alivio por no estar ya sola en su sufrimiento. Luego bajó la mirada hacia su pierna herida, volvió a mirarme y en ese momento vi una comunicación clara en sus ojos. Una intención y una petición tan obvias como si hubiera pronunciado palabras. Entendía que necesitaba ayuda, que su herida estaba más allá de su capacidad para tratársela, y me estaba preguntando si yo podría proporcionar esa ayuda, si tenía el conocimiento, la compasión o la voluntad de hacer algo que pudiera salvarle la vida. Miré la pierna más detenidamente ahora que estaba más cerca, examinando realmente la herida por primera vez. La fractura era evidente incluso a través del espeso pelaje a mitad de la espinilla, con el hueso claramente desplazado, creando un ángulo antinatural que hizo que mi propia pierna me doliera por simpatía. El pelaje alrededor de la herida estaba incrustado de sangre vieja, marrón y rígida, lo que indicaba que la herida se había producido días o posiblemente semanas atrás. Podía haber hinchazón incluso a través del espeso pelaje, la extremidad notablemente más grande alrededor del punto de fractura, una inflamación que sugería una posible infección o, como mínimo, un traumatismo significativo. Una pierna rota en plena naturaleza es básicamente una sentencia de muerte para cualquier criatura, humana o no. No puedes cazar eficazmente, no puedes buscar comida con la movilidad necesaria, no puedes moverte lo suficientemente rápido para evitar depredadores u otras amenazas. Esta criatura probablemente llevaba días aquí, tal vez una semana o más, incapaz de encontrar comida, debilitándose lentamente a medida que la deshidratación y la inanición cobraban su inevitable peaje. He colocado huesos antes. Una vez, a los 16 años, ayudé a mi abuela a entablillar la pata del perro de un vecino y ayudé a un amigo veterinario con un ciervo que fue atropellado por un coche en la carretera cerca de la propiedad de mi abuela. El principio básico es siempre el mismo. Independientemente del tamaño del animal, inmovilizar la fractura, mantenerla estable y recta y dar tiempo al hueso para que se suelde de forma natural. Pero esto era fundamentalmente diferente de cualquier intervención médica que hubiera intentado antes. Esta era una criatura que no debería existir según todo lo que me habían enseñado, según todo el conocimiento científico humano. Esto era algo sacado del folclore y la leyenda, algo en lo que la gente seria no creía. Y yo estaba contemplando si realmente podría ayudarla, si mis limitados conocimientos médicos serían suficientes, si siquiera me permitiría intentarlo. Miré alrededor de la hondonada, evaluando qué materiales había disponibles, y vi 2 ramas relativamente rectas, cada una de unos 90 centímetros de largo y aproximadamente del grosor de un palo de escoba, de madera dura y densa que parecía lo suficientemente fuerte como para servir de tablillas. Las cogí y se las mostré a la criatura, sosteniéndolas junto a su pierna herida sin tocarla, comunicando mi intención a través de gestos. La criatura observó atentamente y vi cómo la comprensión amanecía en esos ojos oscuros, el reconocimiento de lo que planeaba hacer. Ese reconocimiento fue impactante por sus implicaciones. Esta criatura entendía la causa y el efecto, entendía que inmovilizar la pierna podría ayudarla a sanar, entendía principios médicos que deberían haber estado más allá de la comprensión de un animal. El nivel de inteligencia que sugería esa comprensión era asombroso. La criatura cambió ligeramente de posición, extendiendo la pierna herida hacia mí tanto como pudo, lo que debió de ser agónico dada la gravedad de la fractura, pero lo hizo de todos modos, cooperando voluntariamente con lo que entendía que sería un proceso doloroso. Ese gesto, esa cooperación deliberada, afianzó mi decisión por completo. No era solo un animal operando por instinto.
Era un ser inteligente, capaz de comprender situaciones complejas y tomar decisiones racionales, eligiendo soportar un dolor inmediato a cambio de la posibilidad de curarse. Necesitaba materiales para atar la tablilla y usé mi navaja para cortar tiras del bajo de mi camisa, creando varias piezas largas de tela, sacrificando mi ropa sin dudarlo, porque en ese momento nada más importaba excepto ayudar a esta criatura a sobrevivir. Me arrodillé junto a esa enorme pierna, con las manos temblando, en parte por la adrenalina y en parte por la enormidad de lo que estaba intentando, y comencé el proceso de colocar el hueso. La criatura emitió sonidos durante esto, gemidos bajos y quejidos que me partieron el corazón, vocalizaciones de dolor que eran inquietantemente similares a los sonidos humanos de sufrimiento. Pero no se apartó ni intentó detenerme, no se revolvió a pesar de la agonía evidente, mantuvo esa cooperación incluso mientras yo manipulaba la extremidad herida, incluso cuando las lágrimas se formaron en esos ojos oscuros por el dolor. Coloqué las 2 ramas a cada lado de la fractura, alineándolas con el mayor cuidado posible. Y luego comencé a envolver las tiras de tela alrededor de ellas, atando la tablilla tan apretada como me atreví sin cortar la circulación, asegurándome de que el hueso estuviera recto e inmovilizado. Todo el proceso duró unos 15 minutos, aunque pareció mucho más, y al final el sudor me corría por la cara, a pesar del aire fresco de la primavera, empapando lo que quedaba de mi camisa, goteando en mis ojos. Cuando terminé, me senté sobre mis talones y examiné mi trabajo, tratando de evaluar si aguantaría, si había hecho lo suficiente. No era perfecto, ni mucho menos. No era el tipo de intervención médica profesional que esta lesión merecía, pero era sólido. La tablilla mantenía la pierna estable, evitaría más daños en la fractura, le daría al hueso la oportunidad de sanar naturalmente si la criatura podía obtener suficiente nutrición para apoyar el proceso de curación. La criatura miró su pierna durante un largo momento, moviéndola ligeramente para probar la tablilla. Luego me miró a mí y emitió un sonido que era inconfundiblemente de agradecimiento, una vocalización compleja que parecía transmitir múltiples emociones simultáneamente: alivio, gratitud y algo más que no pude identificar del todo. Luego me sorprendió por completo al extender una de esas enormes manos y con muchísima delicadeza tocar mi hombro. El contacto duró solo un segundo, apenas lo suficiente para registrar el calor de su palma a través de mi camisa, pero el significado fue absolutamente claro, a pesar de la ausencia de un lenguaje compartido. Gracias, me has salvado, te la debo. Me levanté, mis rodillas crujieron después de estar tanto tiempo arrodillado en el suelo duro y me di cuenta de que acababa de usar toda mi comida para alimentar a esta criatura. Tenía una caminata de 6 kilómetros de vuelta a la cabaña sin nada que comer, pero de alguna manera eso no me molestó en absoluto. Lo que me molestaba, en lo que no podía dejar de pensar, era dejar a esta criatura aquí, todavía vulnerable, todavía incapaz de cazar o buscar comida eficazmente, incluso con la pierna entablillada. La recuperación llevaría semanas como mínimo, posiblemente meses dependiendo de la gravedad de la fractura y de si surgían complicaciones. Durante todo ese tiempo necesitaría comida y agua regularmente, posiblemente ayuda con otras necesidades básicas. No podía simplemente marcharme y esperar lo mejor. Había iniciado esta intervención y ahora tenía la responsabilidad de llevarla hasta el final. Tomé una decisión que a cualquiera le habría parecido una locura, que habría sido imposible de explicar a mi exmujer, a mis amigos o a cualquiera de mi vida anterior. Levanté un dedo en un gesto universal de espera. Luego me señalé a mí mismo y después en dirección a mi cabaña, tratando de comunicar con gestos lo que no podía decir con palabras.
espera aquí. Voy a volver con más provisiones. No te rindas. La criatura me observó con la cabeza ligeramente inclinada en lo que podría haber sido curiosidad o confusión, y vi comprensión en su expresión, un entendimiento que trascendía la ausencia de un lenguaje compartido. Sabía que me iba temporalmente, pero que volvería. Esa comprensión, esa capacidad de captar conceptos temporales complejos como la intención futura, era más evidencia de una cognición sofisticada. Recogí mis bolsas de ajos silvestres. La cosecha mundana que había sido todo mi enfoque hacía solo una hora, pero que ahora parecía trivial y sin importancia, y comencé la caminata de regreso a la cabaña, con la mente acelerada todo el tiempo, los pensamientos atropellándose unos a otros sin un orden particular. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué era esa criatura? Se suponía que Pie Grande era un mito, una leyenda, algo que no existía realmente fuera de fotografías borrosas, testimonios cuestionables y programas de televisión de madrugada sobre fenómenos inexplicables. El consenso científico era claro. No había pruebas convincentes de la existencia de grandes homínidos no descubiertos en América del Norte, ni huesos, ni fotografías claras, ni pruebas de ADN que satisficieran un escrutinio científico riguroso. Cada presunto avistamiento podía explicarse como una identificación errónea de animales conocidos, un engaño deliberado o las ilusiones de gente que quería creer en algo misterioso. Pero yo acababa de tocar uno, de alimentar a uno, de entablillarle la pierna rota. Era real, innegablemente real, tan sólido y físico como cualquier cosa que hubiera encontrado jamás, y acababa de formar algún tipo de vínculo con él, un entendimiento que se sentía significativo, que se sentía como el comienzo de algo que no podía predecir ni controlar. De vuelta en la cabaña, inmediatamente comencé a preparar provisiones, trabajando con una energía frenética nacida de la urgencia y el propósito. Cociné una olla enorme de arroz con alubias, usando la mayor parte del arroz que me quedaba y todas mis alubias secas, sin preocuparme por mi propia situación alimentaria, porque esto era más importante. Hice una docena de sándwiches de mantequilla de cacahuete bien cargados de proteínas y los envolví individualmente en papel encerado. Cogí algunas manzanas y zanahorias de mi bodega, verduras que había almacenado del otoño anterior, añadiendo variedad a las provisiones. Llené una cantimplora grande con agua limpia del pozo, sabiendo que la hidratación sería crucial para la curación. Metí todo en una mochila grande junto con una manta de lana gruesa, algunos suministros básicos de primeros auxilios, incluyendo antiséptico y vendas por si la tablilla causaba algún daño en la piel, y una linterna por si terminaba quedándome más tiempo del planeado. Salí de nuevo menos de 2 horas después de regresar. La adrenalina me empujaba más rápido de lo que normalmente camino, prácticamente trotando en las secciones más llanas del sendero, desesperado por volver antes del anochecer, antes de que la criatura pudiera pensar que la había abandonado. Hice buen tiempo a pesar de la pesada mochila, llegando de nuevo a la hondonada cuando todavía había buena luz, y cuando aparté la pantalla de Sugas para entrar en el claro, la criatura seguía allí, todavía apoyada contra esa roca en la misma posición. Su cabeza se levantó inmediatamente cuando aparecí, y vi reconocimiento en sus ojos, seguido de lo que podría haber sido alivio, felicidad o gratitud. Emociones que se dibujaban en su rostro de maneras que parecían claramente de primate, claramente humanas. Desempaqué toda la comida que había traído y la extendí frente a la criatura, un festín para cualquier estándar, ciertamente para el estándar de alguien que no había comido en semanas. Esta vez comió con un poco menos de desesperación.
tomándose el tiempo de masticar adecuadamente, de saborear lo que estaba comiendo, y vi disfrute en su expresión, placer por los sabores después de tanto tiempo subsistiendo a base de nada. Me senté a unos 2 metros de distancia y observé. Y en esa luz dorada del atardecer que se filtraba a través de las tsugas, tuve la oportunidad de observar realmente a esta criatura en detalle, sin la adrenalina y el shock que habían nublado mi encuentro inicial. Era una hembra, sin duda. Podía verlo ahora en la estructura de su cuerpo, los hombros ligeramente más estrechos en comparación con la anchura de las caderas, las diferentes proporciones de la longitud de las extremidades con respecto al torso, marcadores sutiles que indicaban el género femenino de una manera que trascendía las especies. Era magnífica, realmente, poderosa y salvaje, y completamente fuera de la categorización humana. No pertenecía a ninguna taxonomía que hubiera estudiado, no encajaba en ninguna categoría científica pulcra. Sus movimientos eran gráciles a pesar del evidente dolor y la debilidad, cada gesto económico y resuelto. Cuando terminó de comer, emitió un sonido de satisfacción, un suave ululato que parecía expresar contento. Luego me miró con esos ojos inteligentes y vocalizó algo que sonó casi como una pregunta, con una entonación ascendente al final. No tenía ni idea de cómo responder, así que simplemente asentí y dije: «Vas a estar bien. Voy a ayudarte. Prometo que volveré todos los días hasta que te cures». Pareció entender el tono, si no las palabras exactas. Cambió ligeramente de posición, haciendo una mueca al moverse, y vi lo incómoda que debía estar, lo doloroso que era yacer en el suelo frío sin nada más que hojas y musgo debajo, como la herida y la desnutrición habían convertido cada movimiento en un suplicio. Saqué la manta que había traído y, moviéndome lentamente para no asustarla, la coloqué sobre su torso. Miró la manta, luego a mí, y emitió otro sonido de agradecimiento, agachándose para acercar la manta, arropándose con esas enormes manos, un gesto tan humano que resultaba sorprendente. Nos quedamos así hasta que la luz comenzó a desvanecerse, sentados en un silencio cómplice en esa hondonada, y sentí que se formaba una conexión que no podía explicar, algo más profundo que solo ayudante y ayudada. Algo que se sentía casi como el comienzo de una amistad, a pesar de las vastas diferencias entre nosotros. Cuando la luz empezó a decaer, me levanté, con los músculos rígidos de estar sentado en el suelo frío, y me señalé a mí mismo, luego en dirección a la cabaña, tratando de comunicar que me iba, pero que volvería. Ella me vio marchar y juraría que vi tristeza en su expresión, como si no quisiera volver a estar sola, como si no quisiera regresar al aislamiento y al miedo que habían caracterizado el tiempo que llevaba herida en esta hondonada. Miré hacia atrás varias veces mientras me alejaba, y cada vez pude verla observándome, hasta que finalmente desaparecí de su vista en el bosque que oscurecía. Establecí una rutina durante los días siguientes que se convirtió en el centro de mi existencia, el principio organizador alrededor del cual todo lo demás giraba. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, preparaba comida y provisiones y caminaba hasta la hondonada. Ella siempre estaba esperando, siempre parecía contenta de verme a su manera reservada, emitiendo suaves ululatos cuando aparecía a través de las tsugas. Le llevaba diferentes alimentos, tratando de averiguar qué le gustaba más, qué le proporcionaba más nutrición, qué necesitaba su cuerpo para sanar. Parecía apreciar sobre todo la carne cocinada, especialmente de ciervo y alce cuando podía conseguirla, lo cual tenía sentido dado su tamaño y sus necesidades energéticas, pero también comía frutas con entusiasmo, mostrando una especial predilección por las manzanas y las bayas. Ocasionalmente,
mordisqueaba las verduras de hoja verde que le llevaba, hojas de diente de león, jóvenes brotes de helecho y lechuga silvestre, comiéndolas con una expresión que sugería que las encontraba medicinales en lugar de placenteras, consumiéndolas porque sabía que eran buenas para ella más que porque le gustara el sabor. Empecé a quedarme más tiempo cada día, a veces sentado allí durante horas, simplemente haciéndole compañía durante lo que debió de ser un período de recuperación agónicamente aburrido e incómodo. Desarrollamos una forma de comunicarnos que trascendía el lenguaje, un sistema de gestos y vocalizaciones que permitía un intercambio básico de significado. Gruñía de ciertas maneras cuando sentía dolor, hacía sonidos más suaves cuando estaba contenta. Desarrolló una vocalización específica para tener sed, un gruñido particular combinado con un gesto hacia su boca. Cuando necesitaba cambiar de posición o quería ayuda para ajustar la manta o la tablilla, me miraba y emitía un sonido de petición, casi suplicante, y yo la ayudaba a moverse o a ajustar las cosas para aliviar su malestar. Aprendí a leer sus expresiones, a entender cuándo necesitaba agua o se estaba sintiendo incómoda en una posición, cuándo estaba teniendo un día de dolor particularmente malo o cuándo se sentía relativamente bien. Después de aproximadamente una semana de visitas diarias, noté que intentaba apoyar peso en la pierna herida, probándola con cuidado, usando sus brazos para impulsarse a una posición más erguida y luego tocando con cautela el suelo con el pie herido. La tablilla aguantaba bien, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, y aunque claramente todavía sentía un dolor significativo, había una mejora visible. La hinchazón había disminuido y se movía con un poco más de confianza. Revisaba la tablilla todos los días, desenvolviendo con cuidado las vendas de tela para examinar el lugar de la herida, buscando signos de infección o complicaciones. La herida estaba sanando limpiamente hasta donde podía ver, sin enrojecimiento, supuración u otras señales de advertencia. Hice cataplasmas con varias hierbas que mi abuela me había enseñado que tenían propiedades antiinflamatorias, machacando hojas de llantén y milenrama y aplicándolas en la zona alrededor de la fractura, volviendo a vendarlo todo con cuidado. Ella toleraba estos cuidados con una paciencia notable, pareciendo entender que estaba tratando de ayudar, manteniéndose perfectamente quieta incluso cuando el proceso debía ser incómodo o doloroso. 2 semanas después del encuentro inicial, ya era capaz de ponerse de pie con apoyo, usando una rama gruesa como muleta, irguiéndose por primera vez desde que la encontré. Observé con asombro cómo se elevaba hasta su altura completa, superándome en al menos 60 centímetros, tal vez más, su cabeza casi al nivel de ramas que yo no podía alcanzar ni saltando. Era aún más imponente de pie, la pura masa y poder de su cuerpo evidentes de una manera que no lo habían sido cuando estaba tumbada. Pero me miró con esos ojos expresivos y emitió un suave ululato, y entendí que me estaba mostrando su progreso, demostrando que mi ayuda estaba funcionando, probando que la recuperación era posible. Sentí una oleada absurda de orgullo y alivio, como un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. Para la 3ª semana ya daba pasos vacilantes, todavía dependiendo mucho de la muleta, pero genuinamente móvil de una manera que no lo había sido desde la lesión. Caminaba por la hondonada, probando la pierna, fortaleciendo los músculos que se habían atrofiado durante su inmovilidad, aumentando gradualmente la cantidad de peso que ponía en la extremidad herida. Para la 4ª semana, podía caminar lentamente sin la muleta, aunque todavía tenía una cojera pronunciada, favoreciendo la pierna herida de una manera que era obvia, pero ya no debilitante. Estaba sanando, realmente sanando, y sentí una abrumadora sensación de logro mezclada con una pérdida inminente.
Fue por esa época cuando me di cuenta de que no iba a necesitar mis cuidados diarios por mucho más tiempo. Era lo suficientemente móvil como para buscar comida por su cuenta, lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma, acercándose al punto en que podría volver a su vida normal. La idea me invadió de una tristeza inesperada que me pilló por sorpresa. Había llegado a esperar con ilusión nuestro tiempo juntos, la extraña amistad que habíamos desarrollado, tener un propósito y una conexión con otro ser, aunque ese ser no fuera humano. El aislamiento que había anhelado cuando me mudé a la cabaña ahora parecía menos atractivo, más soledad que retiro voluntario. Pero sabía que necesitaba volver a su vida normal. Como quiera que fuera para una criatura como ella, necesitaba reclamar su independencia y libertad en lugar de seguir dependiendo de la ayuda humana. En lo que pensé que podría ser uno de nuestros últimos días juntos, hizo algo que me sorprendió por completo. Se levantó con un propósito evidente, me hizo un gesto claro para que la siguiera y comenzó a caminar lentamente fuera de la hondonada. Cogí mi mochila y la seguí, curioso por saber a dónde me llevaba, emocionado ante la perspectiva de ver más de su mundo. Me llevó más adentro del bosque, a lugares que nunca había explorado, zonas que parecían deliberadamente remotas e inaccesibles, moviéndose con más confianza ahora, a pesar de la cojera. Caminamos durante más de una hora, moviéndonos por un terreno que se volvía progresivamente más accidentado, y me di cuenta de que me estaba mostrando su territorio, compartiendo su mundo conmigo, dejándome entrar en partes del bosque que probablemente ningún humano había visto jamás. Me mostró la entrada de una cueva escondida detrás de una cascada que nunca habría encontrado por mi cuenta, una estrecha abertura en la pared de roca oculta por el agua que caía y la vegetación colgante. Me señaló un enorme roble con marcas de garras en el tronco, profundos arañazos que se extendían 2 metros o más por el tronco, marcas que entendí que servían como algún tipo de señal de límite o signo territorial. Me llevó a un bosquecillo donde crecían manzanos silvestres en abundancia, fruta pequeña y ácida pero abundante, claramente una fuente de alimento importante. Me mostró un claro donde la hierba crecía en un círculo perfecto, desgastada por lo que debían ser años de uso, posiblemente un lugar de reunión o un área comunal. Era como si estuviera diciendo: este es mi hogar, quiero que lo conozcas, quiero que entiendas el mundo que habito. Cada nuevo lugar se sentía como un regalo, como si estuviera compartiendo un conocimiento sagrado, confiándome información que probablemente ningún humano había poseído jamás. Cuando regresamos a la hondonada, el sol se estaba poniendo, pintándolo todo en tonos de naranja y púrpura que hacían que el bosque pareciera alienígena y mágico. Me miró durante un largo momento, sus ojos oscuros sosteniendo los míos, y vi emociones complejas dibujarse en su rostro: gratitud, afecto y algo que no pude identificar del todo. Luego extendió la mano y me tocó la cabeza con delicadeza, su enorme mano cubriendo todo mi cráneo, pero sin aplicar presión, solo descansando allí en lo que se sintió como una bendición o un reconocimiento. Luego emitió un sonido que no había oído antes, una vocalización compleja que parecía llevar capas de significado que no podía entender del todo, algo que abarcaba gratitud, amistad, despedida y promesa, todo a la vez, un sonido que me oprimió el pecho de emoción. Entendí entonces que se iba a marchar, a volver a su vida normal y que necesitaba dejarla ir, necesitaba liberarla de este acuerdo inusual. Asentí, sintiendo que la emoción me atenazaba la garganta de una manera que me avergonzaba, y dije: cuídate mucho, ten cuidado por aquí, gracias por confiar en mí. Ululó una vez, un sonido que había aprendido que significaba reconocimiento o acuerdo. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque que oscurecía con esa cojera todavía visible. La observé hasta que no pude verla más.
hasta que las sombras la engulleron por completo. Luego recogí mis cosas y volví a la cabaña en la oscuridad, usando mi linterna para navegar por el sendero familiar, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y pérdida, orgullo por lo que había logrado mezclado con tristeza por este final. Excepto que no fue un final, como descubrí en las semanas siguientes. Fue una transformación, un cambio en la naturaleza de nuestra relación, pero no su fin. Encontraba regalos dejados en mi porche por la mañana, ofrendas que aparecían durante la noche mientras dormía. Grandes ramas de leña, apiladas ordenadamente de una manera que ningún viento o proceso natural podría explicar. Madera seca que ardía limpia y caliente, ahorrándome horas de trabajo. Un montón de setas silvestres, variedades que reconocí como comestibles y valiosas, maitake y hongo de la madera, cuidadosamente dispuestas sobre una piedra plana. Una vez encontré un cuarto trasero de ciervo, recién cazado y expertamente despiezado, la carne aún caliente, más proteína de la que podría comer en una semana. Sabía que eran de ella, muestras de agradecimiento, su forma de corresponder al cuidado que le había mostrado, manteniendo nuestra conexión a través del intercambio de regalos. A veces la vislumbraba en el bosque durante mis salidas de recolección, aunque nunca se acercaba directamente. Veía movimiento por el rabillo del ojo, la descubría observándome desde una distancia de 100 metros o más, siempre asegurándose de que estuviera a salvo, pero respetando mi espacio, manteniendo los límites apropiados para nuestra inusual relación. Una vez la vi siguiendo la cresta de una colina por encima de mí mientras yo caminaba por un valle, su silueta recortada contra el cielo, claramente siguiendo mi progreso, asegurándose de que no me metiera en problemas. Saber que ella estaba ahí fuera, velando por mí, hacía que el bosque se sintiera menos vacío, menos amenazante, transformaba la posible soledad en un cómodo retiro. Las estaciones cambiaron con su ritmo inexorable. El verano llegó con su calor y humedad, trayendo moscas negras y mosquitos que hacían los bosques temporalmente insoportables, y luego se desvaneció en un otoño espectacular cuando los arces y los robles estallaron en colores tan vibrantes que casi dolía mirarlos, rojos, naranjas y amarillos, que los fotógrafos venían a capturar desde cientos de kilómetros de distancia. Continué con mi trabajo de recolección, continué con mi vida solitaria en la cabaña, pero siempre fui consciente de su presencia de una manera que era reconfortante en lugar de inquietante. Ella estaba ahí fuera, observando, protegiendo a su manera, una guardiana que nunca pedí, pero que de alguna manera había encontrado. Una vez, durante una tormenta eléctrica particularmente violenta, de esas que hacen que todo el bosque parezca temblar, con el viento aullando entre los árboles y los rayos cayendo lo suficientemente cerca como para oler el ozono, oí algo pesado moverse en el porche. Miré por la ventana, nervioso por lo que pudiera estar merodeando, y la vi allí, una silueta masiva contra el cielo iluminado por los relámpagos, comprobando que la cabaña estuviera segura, que la estructura fuera sólida, que yo estuviera a salvo dentro. Cuando me vio en la ventana, levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o simplemente un reconocimiento, y luego desapareció en la tormenta, moviéndose a través de un tiempo que habría enviado a cualquier criatura sensata a refugiarse, desafiando el viento y la lluvia para asegurarse de que yo estaba protegido. Llegó el invierno, trayendo el frío brutal que caracteriza los inviernos de Maine, con temperaturas que bajaban muy por debajo de cero durante semanas, y la nieve acumulándose en ventisqueros que bloqueaban por completo el camino forestal y transformaban el bosque en un mundo diferente. Me preocupé por ella durante esos meses más oscuros. Me pregunté si tendría suficiente calor, si tendría suficiente comida, si la herida se había curado lo suficientemente bien como para poder seguir cazando eficazmente en la nieve profunda.
pero parecía estar bien, incluso prosperando. A veces veía sus huellas en la nieve, pisadas enormes e inconfundibles, siguiendo senderos que solo ella conocía, que iban desde lo profundo del bosque hasta mi cabaña y de vuelta, evidencia de su continua presencia y vigilancia. La gente a veces me pregunta si alguna vez me siento solo aquí, tan lejos de otras personas, tan aislado de la sociedad humana. Les digo que estoy contento, que me gusta la soledad, que he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. No menciono la verdadera razón por la que nunca me siento realmente solo, la presencia que se mueve por estos bosques, la criatura que me considera un amigo, el ser que vela por mí con una atención que a veces roza la devoción. ¿Cómo podría explicarle eso a nadie? Pensarían que he perdido la cabeza, que el aislamiento me ha vuelto delirante, que me estoy inventando historias para sobrellevar la soledad. Pero yo sé lo que viví, sé lo que sigue sucediendo. Justo la semana pasada estaba caminando por una zona que no suelo explorar, a kilómetros de la cabaña en el lado este de la propiedad de mi abuela, donde el terreno se vuelve rocoso y difícil. No estaba perdido exactamente, pero me había aventurado más lejos de lo previsto. Me había entretenido siguiendo un parche particularmente productivo de raíces medicinales, y no estaba del todo seguro de la mejor ruta de regreso. El sol se estaba acercando al horizonte y empezaba a preocuparme por navegar en la oscuridad, por los riesgos potenciales de moverme por terreno desconocido después del atardecer. Fue entonces cuando la vi, de pie en una cresta a unos 50 metros por delante, observándome con lo que podría haber sido preocupación o diversión. Cuando me vio, empezó a moverse en una dirección específica, queriendo claramente que la siguiera, guiándome con un propósito evidente. Lo hice, confiando en ella por completo, y me llevó por una ruta sinuosa a través de un terreno que no reconocí, tomando caminos que parecían deliberadamente elegidos para ser los más fáciles en lugar de los más directos, evitando secciones empinadas y zonas donde el suelo era traicionero. Después de unos 30 minutos de seguirla por el bosque que oscurecía, salimos a un camino forestal que conocía bien, uno que me llevaría directamente de vuelta a la cabaña. Me había guiado a casa, se había tomado tiempo de lo que fuera que estuviera haciendo para asegurarse de que volviera sano y salvo. Ululó 2 veces, nuestra señal de despedida habitual que se había vuelto tan familiar como la voz de un amigo, y se fundió de nuevo entre los árboles antes de que pudiera siquiera agradecérselo como es debido, desapareciendo entre las tsugas como una sombra. Ahora a veces le dejo comida, no por obligación o preocupación por su bienestar, que ya no parece necesario dada su evidente salud y competencia, sino como regalos entre amigos, muestras de afecto y aprecio. Pan recién hecho, cuando horneo, del tipo de hogazas densas de trigo integral que mi abuela me enseñó a hacer. Pescado ahumado del lago, filetes que conservo sobre madera de cerezo, miel de un apicultor local con el que hago trueques, un líquido ámbar espeso que parece disfrutar especialmente. Ella siempre coge lo que le dejo y siempre deja algo a cambio, manteniendo la reciprocidad que caracteriza nuestra relación. Piedras inusuales con colores o patrones interesantes, cantos rodados pulidos por siglos de corriente de agua, trozos de cuarzo que atrapan la luz. Plumas de pájaros que nunca he visto en estos bosques, plumas iridiscentes que parecen cambiar de color según el ángulo, prueba de especies que no sabía que vivían en esta zona. Una vez dejó un trozo de madera tallada que debió de llevarle horas a hacer, con forma de un óvalo liso que encajaba perfectamente en mi palma, la superficie desgastada hasta quedar sedosa, evidencia de paciencia, habilidad e intención que sugerían un nivel de artesanía que no habría imaginado. Estos intercambios
Son nuestro lenguaje ahora, nuestra forma de mantener el vínculo que formamos, comunicándonos a través de la barrera de las especies mediante expresiones materiales de afecto. Han pasado casi 10 meses desde que la encontré en esa hondonada, rota y hambrienta, muriendo lentamente en aislamiento. 10 meses desde que tomé la decisión de ayudar en lugar de huir, de ofrecer amabilidad a algo que no entendía, algo que desafiaba todas las suposiciones que tenía sobre el mundo. Mirando hacia atrás, no puedo imaginar haber tomado ninguna otra decisión, no puedo concebir una versión de mí mismo que se hubiera marchado. Sí, fue aterrador en el momento, ese encuentro inicial cuando mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Sí, desafió todo lo que creía saber sobre el mundo, socavó las cómodas certezas del materialismo científico que había mantenido toda mi vida. Pero también se convirtió en una de las experiencias más profundas de mi vida, el tipo de experiencia que redefine tu comprensión de lo que es posible, de lo que es real, de lo que importa. Ayudé a salvarla. Asumí la responsabilidad de la supervivencia de otro ser de una manera que me costó tiempo, recursos y energía emocional. Y a cambio, ella se ha convertido en algo que nunca anticipé, que no podría haber predicho. Una guardiana que vela por mí, una compañera que comparte este vasto bosque conmigo, una amiga que existe fuera de los límites normales de la experiencia humana. Nuestra relación desafía cualquier categorización fácil, no encaja en ningún patrón familiar. No es como tener una mascota, porque no está domesticada ni es dependiente. No es como la observación de la fauna, porque tenemos una genuina relación bidireccional. Es algo completamente propio, sin precedentes en mi experiencia, posiblemente sin precedentes en la experiencia humana en general. No sé cuánto tiempo continuará este acuerdo, si es temporal o permanente, si durará años, décadas o solo estaciones. Quizá con el tiempo encuentre a otros de su especie, descubra que no está sola, forme su propia familia. Quizá un día la busque y simplemente se haya ido, se haya mudado a otro territorio o a una fase diferente de la vida en la que nuestra amistad ya no sirva a sus necesidades. Pero no creo que ese día esté cerca. No percibo ninguna disminución en su atención o presencia. Las señales de su continua implicación están por todas partes si sabes cómo mirar. Huellas en el barro después de la lluvia que muestran que ha comprobado la cabaña. Ramas rotas dispuestas en patrones que he llegado a reconocer como marcas que indican que ha pasado por una zona. El sonido ocasional en la noche que sé que es su voz anunciando su presencia. Sigue aquí, sigue velando por mí, sigue correspondiendo al cuidado que le mostré en ese momento desesperado cuando más necesitaba ayuda. Mantiene esta vigilancia, aunque yo ya no necesite protección de ninguna manera obvia, aunque sea capaz de cuidarme solo. Pero eso es la amistad, he llegado a entender. No solo ayudar cuando la ayuda es críticamente necesaria, sino mantener la presencia y la atención, incluso cuando todo está bien. Estar ahí de forma consistente, mantener la conexión a través del tiempo y la distancia. Nunca le he contado esta historia a nadie en detalle. Nunca he compartido la verdad completa de mi vida aquí. Durante mis raros viajes al pueblo, tal vez una vez cada pocas semanas, para reabastecerme de cosas que no puedo producir yo mismo, me mantengo callado sobre cómo paso mi tiempo, desvío las preguntas sobre mi vida en el bosque con respuestas vagas sobre la recolección y la soledad. La gente no lo entendería si intentara explicarlo. Exigirían pruebas, querrían fotografías o vídeos, sugerirían que informara a las autoridades o a científicos que pudieran estudiarla, documentar su existencia, confirmar que es real. Pero ella no es un espécimen para ser estudiado ni una prueba para ser recogida para revistas científicas. Es un individuo, un ser sensible con su propia voluntad, su propia vida, su propio derecho a la privacidad y la autonomía.
Lo que tenemos se basa en el respeto y la confianza mutuos, construidos lentamente durante meses de interacción, y no violaré esa confianza sagrada convirtiéndola en un espectáculo, trayendo a extraños a esta relación, reduciéndola a un objeto de curiosidad científica. Ella me enseñó algo importante que llevo conmigo cada día, una lección que ha cambiado mi forma de ver todo. El mundo es más extraño y maravilloso de lo que admiten nuestros marcos científicos, más misterioso de lo que nuestras filosofías materialistas permiten. Hay verdaderos misterios en estos bosques, criaturas que existen en los espacios entre el mito y la realidad, seres que nuestra comprensión actual no puede explicar ni acomodar. Las viejas leyendas no siempre son solo cuentos. No siempre son superstición primitiva o ignorancia precientífica. A veces son recuerdos distorsionados de encuentros que la gente no pudo explicar, verdades que se envolvieron en exageración y mitología a lo largo de generaciones de relatos, una realidad que suena a ficción porque queda fuera de las categorías aceptadas. Y aprendí que la amabilidad trasciende las especies, que la compasión no requiere un lenguaje o una cultura compartidos, ni siquiera una biología remotamente similar. El simple acto de ayudar a otra criatura en una necesidad desesperada puede crear conexiones que desafían la explicación racional, lazos que persisten a través de vastas diferencias de forma y cognición. Nuestra capacidad de empatía, de reconocer el sufrimiento y responder con cuidado, podría ser una de las fuerzas más poderosas del mundo, capaz de tender puentes que no creíamos que se pudieran tender, de crear relaciones que no creíamos posibles. Sigo recolectando. Sigo pasando la mayor parte de mis días caminando por estos bosques con mis bolsas de recolección y mis guías de campo, recogiendo lo que el bosque proporciona, siguiendo los ritmos estacionales de crecimiento y letargo. Pero ahora camino con una conciencia más profunda, con más respeto por lo que podría haber ahí fuera, con el reconocimiento de que el misterio y la maravilla son reales y accesibles si estás dispuesto a verlos. Escucho con más atención cada sonido, atiendo a las sutiles señales de su paso. Permanezco alerta a posibilidades que habría descartado como imposibles antes de aquella mañana de abril. Y cuando siento esa sensación de hormigueo en la nuca, esa conciencia instintiva de ser observado que los humanos hemos conservado de nuestro pasado ancestral, sonrío porque sé que ella está cerca, vigilando, asegurándose de que estoy a salvo en este lugar salvaje que ambos llamamos hogar. Ayer descubrí un nuevo rodal de rebozuelos cerca del arroyo que atraviesa la sección norte de la propiedad, un hallazgo que me habría emocionado incluso antes de que todo esto sucediera, porque los rebozuelos dan buen dinero en el mercado. Era un rodal excelente, suficientes setas para varias semanas si las conservo correctamente secándolas y encurtiéndolas. Estaba recolectándolas con cuidado, cortando cada una por la base para dejar el micelio intacto y que el rodal volviera a producir el año que viene, trabajando con la atención paciente que requiere una buena recolección. Oí un sonido familiar desde los árboles detrás de mí. Esa llamada ululante distintiva que he llegado a conocer mejor que cualquier voz humana, un sonido que ahora significa seguridad, amistad y conexión. Me giré para verla de pie al borde del claro, observándome trabajar con lo que podría haber sido aprobación o simple interés. Señaló con la cabeza hacia mi bolsa, luego hacia una sección del bosque que aún no había explorado, un gesto que se había vuelto familiar, y lo entendí de inmediato. Me estaba indicando que había más rebozuelos en esa dirección, compartiendo conocimientos sobre los recursos del bosque, ayudándome a tener éxito en mi trabajo.
Pasamos la tarde recolectando juntos, trabajando en un silencio cómodo con solo alguna vocalización ocasional entre nosotros. La comunicación reducida a sus elementos esenciales. Tiene un ojo increíble para las setas. Las localiza en lugares por los que yo habría pasado de largo a pesar de mis años de experiencia, viendo patrones y señales que mis ojos humanos pasan por alto. Mis bolsas rebosaban cuando el sol empezó a hundirse en el horizonte, más rebosuelos de los que había encontrado en un solo día en años, suficientes para mejorar significativamente mi situación económica. Me ayudó a llevar todo de vuelta a la cabaña, sus enormes manos acunando una de las bolsas con una delicadeza sorprendente, moviéndose por el bosque sin esfuerzo aparente a pesar de la carga. Al borde del claro donde se encuentra la cabaña, dejó su carga con cuidado e hizo nuestro sonido de despedida, ese doble ululato que siempre señala la partida. Luego se fue, desapareciendo entre las sombras de los árboles tan silenciosamente como una criatura de ese tamaño puede hacerlo, presente un momento y ausente al siguiente. Pienso a menudo en ese día, el día que la encontré rota y moribunda en esa hondonada oculta, el día que lo cambió todo. Pienso en todas las diferentes formas en que podría haber sucedido, en todas las versiones alternativas de ese encuentro en las que tomé decisiones diferentes. Podría haber huido aterrorizado, haber dejado que mis instintos de supervivencia se impusieran a mi compasión, haber priorizado mi propia seguridad por encima de todo. Podría haberme convencido de que lo había imaginado, de que el estrés del aislamiento me había hecho ver cosas que no estaban allí, de que de alguna manera había alucinado todo el encuentro. Podría haberla dejado allí para que muriera, diciéndome que no era mi responsabilidad intervenir en la naturaleza, que los depredadores, las heridas y la muerte son procesos naturales en los que no se debe interferir. Pero no hice ninguna de esas cosas. Elegí de otra manera. Elegí ayudar. Elegí arriesgar mi seguridad, gastar mis recursos e invertir mi tiempo en salvar a una criatura que no entendía. Y porque elegí de esa manera, porque elegí la compasión en lugar del miedo, mi vida se ha vuelto más rica de lo que jamás imaginé posible, más significativa de lo que había sido en años. Tengo un secreto que me hace sonreír cuando estoy en el pueblo, rodeado de gente que sigue con sus vidas ordinarias, sin idea de lo que es posible, de lo que es real, de lo que existe en los espacios que no ven. Tengo una amiga que vive en el espacio entre la leyenda y la realidad, que demuestra que la magia real, no la de los escenarios, sino la genuina e inexplicable maravilla, todavía existe en este mundo si estás dispuesto a verla, si eres lo suficientemente valiente como para reconocerla. A altas horas de la noche, a menudo me siento en el porche de la cabaña con una taza de café, mirando el bosque oscuro que me rodea por todos lados. Y a veces, si tengo suerte, si las condiciones son las adecuadas, veré movimiento entre los árboles, algo masivo e inconfundible moviéndose por la oscuridad con un propósito. Una forma que está y no está a la vez, visible por un momento y luego desaparecida. Está allí, justo al borde de donde llega la luz de mi porche, observando, esperando, asegurándose de que estoy a salvo. Levantaré mi taza en un gesto de reconocimiento silencioso, un gesto de amistad a través de la distancia, y ella responderá con un suave ululato que se transporta por el aire nocturno, y compartiremos un momento de entendimiento en la oscuridad, a través de las barreras de especie y forma. Esta es mi vida ahora, y la acepto por completo, la abrazo plenamente. Esta es mi verdad, más extraña que cualquier ficción que pudiera haber inventado, más extraordinaria que cualquier historia que escuché alrededor de aquellas hogueras de la infancia.
un hombre en una cabaña de caza en los bosques de Maine y un pie grande en el bosque circundante, unidos por una pierna rota y un acto de compasión, conectados por decisiones tomadas en un momento de crisis. No es la vida que planeé cuando me mudé aquí. No es la existencia solitaria que pensé que estaba eligiendo cuando huí de mi matrimonio fallido y mi carrera decepcionante. Pero es la vida que tengo, y no cambiaría ni una sola cosa. No cambiaría esta extraña amistad por ninguna cantidad de éxito convencional o relaciones normales. Vino a mí hambrienta y rota, incapaz de valerse por sí misma, muriendo en aislamiento y miedo, y la ayudé sin saber en qué me estaba metiendo, sin entender las implicaciones o consecuencias. Ahora ella me ayuda a mí, vela por mí, comparte su mundo conmigo, me ofrece una amistad que no pide nada excepto respeto y amabilidad continuos. Es simple cuando se elimina toda la complejidad y la confusión. Solo dos seres vivos que reconocen la vulnerabilidad en el otro y eligen responder con cuidado en lugar de miedo, eligiendo la conexión sobre el aislamiento, eligiendo construir algo significativo a través de vastas diferencias. Se trata de derribar los muros que construimos entre especies, de desafiar las categorías que usamos para organizar la realidad, de ver al individuo debajo del exterior desconocido. Se trata de elegir la amabilidad cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos, de responder con compasión al sufrimiento incluso cuando ayudar crea un riesgo o un inconveniente. No sé qué nos depara el futuro a ninguno de los dos. No puedo predecir a dónde lleva este camino. No sé si permanecerá en este territorio indefinidamente o si las circunstancias la llevarán eventualmente a otro lugar. No sé cuántos años más pasaré en esta cabaña o si la vida me llamará finalmente de vuelta a la civilización, de vuelta a la sociedad humana y todas sus complicaciones. Pero sé que ahora mismo, en este preciso momento, estamos aquí juntos en estos bosques, dos amigos improbables en la naturaleza, manteniendo una conexión que no debería existir según todo lo que creemos saber sobre el mundo, todo lo que nuestra comprensión científica nos dice que es posible. Esa es mi historia, la verdad de mi vida en estos remotos bosques de Maine, el secreto que guardo cada día. Creedlo o rechazadlo, esa es vuestra elección y vuestro derecho, pero sucedió exactamente como lo he descrito. Cada detalle es exacto, sin adornos, tan fiel a la realidad como el lenguaje lo permite. Y en algún lugar ahí fuera, en esos bosques, ahora mismo, mientras leéis o escucháis estas palabras, hay una criatura con pelaje castaño rojizo y una ligera cojera en su pierna derecha, que guarda recuerdos del humano que le salvó la vida, así como yo guardo recuerdos de la criatura que transformó la mía. La evidencia de su existencia está por todas partes a mi alrededor, entretejida en el tejido de mi vida diaria, en los regalos que deja, en las huellas que encuentro, en la forma que a veces vislumbro moviéndose entre los árboles al atardecer, en el ululato que ocasionalmente se oye en la noche cuando se acercan las tormentas. Es real, está aquí y es mi amiga. Esa es la simple verdad, la base sobre la que todo lo demás descansa, y nada me convencerá jamás de lo contrario, ninguna cantidad de escepticismo, ortodoxia científica o argumento racional. Sé lo que viví, sé lo que sigue sucediendo, y ese conocimiento, esa certeza, esa evidencia diaria de lo imposible es lo más valioso que poseo. La transformación que esta experiencia ha obrado en mí es más profunda de lo que puedo articular por completo. Cambios que operan a un nivel fundamental de cómo entiendo la realidad y mi lugar en ella. Antes de aquella mañana de abril, vivía en un mundo que estaba completamente mapeado y explicado, donde la ciencia había trazado todos los límites importantes, donde el misterio era solo ignorancia, esperando ser disipada por más investigación y mejores instrumentos.
El universo era fundamentalmente conocible y cualquier cosa que quedara fuera de la explicación científica era un error o un fraude. Esa visión del mundo me daba una cierta confianza, una sensación de entender mi lugar en un cosmos comprensible, pero también era limitante, restrictiva, una prisión de certeza que no dejaba espacio para el asombro o la sorpresa genuina. Ahora vivo en un mundo que es más grande y más extraño, donde los hechos aceptados tienen excepciones, donde lo imposible a veces resulta ser simplemente lo no descubierto. Es un mundo menos seguro, pero más rico, lleno de un misterio genuino que ninguna cantidad de reduccionismo científico puede eliminar. Ahora camino por estos bosques con otros ojos, viendo posibilidades que antes habría descartado, abierto a experiencias que habría explicado de otra manera. Esa apertura, esa voluntad de aceptar lo que mis sentidos me dicen incluso cuando contradice mis suposiciones, se ha convertido en la característica definitoria de esta fase de mi vida. Y estoy agradecido por ello, agradecido por la destrucción de la cómoda certeza, agradecido por haber sido forzado a reconocer que no lo entiendo todo, que nadie lo hace, que el mundo sigue siendo fundamentalmente misterioso bajo todos nuestros mapas, mediciones y teorías.